Los milenios, el clima, el tiempo destructor y las pesadas lluvias no nos han dejado ni una osamenta, ni un vestido, ni una casa. Nada ha resistido, solo la cerámica y la piedra. Por fortuna, los olmecas modelaron la arcilla, cincelaron y tallaron jades y basaltos. Todo lo que sabemos de su vida viene exclusivamente de estos materiales no siempre fáciles de interpretar por los estudiosos. En las figurillas de la extraordinaria ofrenda número 4 de la venta, podemos apreciar que practicaban sin duda alguna la deformación del cráneo, comprimido con ayuda de una plaqueta y vendas cuando la bóveda craneal del recién nacido era maleable, y también practicaban la mutilación de los dientes anteriores. Estos signos eran de reconocimiento para la clase superior, como después lo serían entre los mayas de la era clásica. Con este increíble tesoro del arte olmeca, de pronto es fácil verlos reunidos y discutiendo sobre los problemas de su ciudad, que algún día debió haber tenido un nombre importante y mágico y que hoy conocemos como la Venta. Al centro de la ciudad se encontraba esta pseudopirámide que tiene 34 metros de altura y 140 metros de base. A diferencia de todas las pirámides mesoamericanas, no parece haber servido de soporte a un santuario. Su cima no es plana. De hecho, es el único monumento conocido cuyos flancos están atravesados por surcos o ranuras a intervalos regulares que le dan la apariencia de cono volcánico. La Venta era un lugar de culto y centro de mando, pero donde solo vivía un número pequeño de personas, una élite religiosa y administrativa o militar. La población que aportaba mano de obra y alimentación, o sea, los trabajadores con sus técnicas y sus cosechas, debía estar dispersa por una extensa superficie alrededor de la isla, sometida por una autoridad, quizá fundada en el respeto inspirado por los dioses, que mantuvo su propia estabilidad y la cuestión de la sociedad olmeca durante 600 o 700 años, de 1100 a 400 años antes de Cristo. En una primera fase, aproximadamente de 1100 a 1000 antes de nuestra era, los primeros olmecas de la Venta comenzaron a construir la pirámide y a ejecutar el plano general del centro ceremonial. Hoy sabemos que alrededor del año 50 a.C. cesó toda la actividad en la Venta. Ya no hay construcciones, ya no hay fosas excavadas para recibir las ofrendas de serpentina, ya no hay escondrijos para las figurillas de jade. La élite dirigente ha desaparecido. Fue arrojada, exterminada o simplemente partió al exilio. De cualquier forma, la isla quedó abandonada y el viento se encargó de enterrarla poco a poco. Al paso de los años, no se sabe exactamente cuántos, los monumentos son derribados, las estatuas decapitadas, las estelas atacadas. Los vándalos excavan pozos con la esperanza de descubrir los tesoros de jade. Después también ellos abandonan la isla, cuya paz no vuelve a ser perturbada hasta nuestra época. Primero por algunos campesinos en busca de tierras, después por arqueólogos y finalmente por los 832, un viajero de nombre José María Melgar y Serrano se enteró de que habían descubierto en un lugar llamado Hueyapan un enorme monolito esculpido en forma de cabeza humana y quedó asombrado por su apariencia negroide. Esta fue la primera noticia moderna de la cultura olmeca.
Pero tendría que llegar el año de 1925 para que el arqueólogo danés Franz Blom, acompañado por el etnólogo Oliver de la Falle, remontaran el río Blasillo, afluente del Tonalá, hasta una isla rodeada de marismas, La Venta. En una sola jornada, pues los dos investigadores pasaron en La Venta solo una decena de horas, Blom y su colega ubicaron en el mapa al sitio más importante de la civilización olmeca, pero no lo sospecharon. Ciertamente quedaron impresionados por las dimensiones de los monolitos y el monumento piramidal, pero no se dieron cuenta que tenían frente a ellos un conjunto marcado por un estilo hasta entonces desconocido y profundamente original. Sus observaciones se resumen en esta frase: La Venta es un lugar enigmático. Habrá que trabajar mucho para precisar el lugar de esta ciudad antigua en la sucesión de las civilizaciones. Llegó el año de 1942 y la Sociedad Mexicana de Antropología organizó una mesa redonda sobre los problemas de los olmecas. Se trataba de poner al día los conocimientos que por entonces se tenían de esa nueva cultura, sobre todo porque los arqueólogos norteamericanos pensaban que la cultura de los olmecas debía ubicarse en el periodo clásico, mientras que para los mexicanos era mucho más antigua. En esa mesa redonda, Caso afirmó que la cultura olmeca era la madre de otras culturas como la maya, la teotihuacana, la zapoteca, la del Tajín y otras. Kirchhoff apuntó que algunos rasgos de los olmecas eran de gran antigüedad, entre ellos la nariguera, la barba, el tatuaje, etc., los cuales aparecían ya en los restos arqueológicos más antiguos de la tierra del Olmeca. Jiménez Moreno propuso nombres como paleolmeca, preolmeca, etc., pero ninguno tuvo aceptación, ya que el término olmeca había echado raíces. Covarrubias decía que el estilo artístico estaba conectado, lejana pero evidentemente, con el arte teotihuacano, totonaco, maya y con los objetos zapotecas, los cuales, mientras más antiguos, tendían a ser más olmecas. Por su parte, Stirling establecía que el estilo olmeca era característico y fácilmente reconocible, y que una de sus peculiaridades es su poderosa simplicidad. La Mesa Redonda de 1942 sería un gran empuje al conocimiento de la civilización olmeca y a partir de ella, los nuevos descubrimientos y estudios se fueron correlacionando con el periodo formativo de Mesoamérica. Cuando se reconoció a los olmecas, La Venta quedó como el centro ceremonial, gubernamental y comercial de una población lo bastante numerosa y organizada para ejecutar trabajos gigantescos. Pero fue hasta 1955 cuando pudieron recogerse en la ciudad especímenes de madera carbonizada. Sometidos al tratamiento de carbono 14 en los laboratorios de la Universidad de Michigan, estas muestras revelaron fechas escalonadas entre 1154 y 604 antes de nuestra era, y así se demostró que los primeros olmecas se instalaron en la isla de La Venta hace más de 3000 años. A pesar de los grandes avances, las preguntas importantes seguían en el aire. ¿Qué idioma hablaban? ¿Cuál era su organización social? ¿De dónde vinieron? Las cabezas colosales, aun con los labios cerrados, nos dicen muchas cosas. En principio nos hablan de que los olmecas eran unos artistas magistrales, al grado de hacer estos retratos que podrían ser de patriarcas, sacerdotes o atletas vencedores. También nos dicen del esfuerzo que tuvieron que hacer sus creadores para traerlas hasta aquí. Buenos navegantes debieron haber sido los olmecas. Por aquí pasaron seguramente con sus balsas y sus monolitos. Pasaron cantando o rezando. Quizá nunca lo sabremos, pero seguramente fueron momentos de gran solemnidad y esfuerzo. Por cierto, los ríos fueron una forma eficiente de comunicación, caminos naturales y rápidos que les permitieron estar muy bien comunicados regionalmente. No podemos imaginarnos a estos hombres y mujeres llevando solo grandes bloques de basalto. Seguramente por los ríos se transportaba una gran cantidad de mercancías. Las familias, los trabajadores y los grandes señores iban de una ciudad a otra.
En fin, la gente se movía por el agua, eran sus caminos, carreteras y autopistas. Queda, sin embargo, como un ejemplo de la enorme convicción y capacidad, el hecho de que desde los volcanes bajaron en balsas los enormes bloques de basalto. Navegaron por los ríos, siguieron por el mar y volvieron a entrar al río, al pantano, para llevar su preciosa mercancía hasta su gran ciudad. Lo que hoy sabemos de la civilización olmeca demuestra que, como todas las que le siguieron en Mesoamérica, este pueblo se vio animado por una intensa religiosidad que se traducía en el arte, reflejo de las creencias de los mitos y del ceremonial. Tan solo así se justificó a los ojos de los propios olmecas y se explica para nosotros el enorme esfuerzo humano invertido en la búsqueda y en el transporte de piedras, la disposición de los sitios, la escultura y la cinceladura, la práctica de las ofrendas masivas, la realización de bajos relieves y de pinturas sobre acantilados y en cuevas. Este pueblo vivió sus mitos y proyectó su imagen sobre la piedra. Los olmecas, que fueron los primeros hombres civilizados de América, ¿poseían una escritura? Ellos, que inventaron la arquitectura monumental, la escultura, los altares y las estelas, las ofrendas ocultas, ¿inventaron también los glifos? Para responder a esta pregunta no nos queda ningún rastro de libros. Si los olmecas tuvieron libros, sin duda en manos de los sacerdotes, adivinos o magos, esas frágiles obras de papel, de tejido o de piel no resistieron al tiempo. Nos quedan los bajorrelieves, las piedras cinceladas, los vasos decorados y los sellos de terracota. Uno de los trabajos más extraordinarios de los olmecas es la utilización de miles de toneladas de arcillas coloreadas, rosadas, rojas, amarillas y de arenas de distintos colores para construir basamentos y distinguir los distintos niveles. Esta técnica muy original fue utilizada para realizar las llamadas ofrendas masivas, que son fosas de aproximadamente 8 metros de profundidad, 17 de ancho y 20 de largo. En estas 3 fosas se han descubierto unos enormes mosaicos formados por 485 bloques de serpentina que cubren una superficie de 5 metros por 7 y que representan la máscara estilizada de un jaguar con la cabeza coronada por 4 ornamentos en forma de rombo. ¿Qué significan estas sepulturas de piedras verdes? ¿Estas máscaras de jaguar enterradas? La única hipótesis satisfactoria que se ha podido aventurar es que se trata de ofrendas a uno de sus dioses, seguramente al omnipresente dios jaguar, divinidad de la tierra y, en ese sentido, protector de la agricultura y de la comida. La tumba A es excepcional por haber sido construida con columnas de basalto y porque contenía unas osamentas, lo que es rarísimo en la venta. 2 personas muy jóvenes, quizá niños, fueron sepultados allí bajo una capa de ocre rojo. Al enterrarlos, se depositó junto a sus cuerpos un rico mobiliario fúnebre.